Una caja de bombones hueca se fabrica con la forma de un prisma recto de base hexagonal, regular. La altura del prisma es h centímetros y la parte superior y la base del prisma tienen lados de x centímetros de longitud. Aquí podemos ver el prisma y cada uno de los lados de este prisma es de x centímetros de longitud y su altura es h. Es un prisma hexagonal. La pregunta A nos pide: sabiendo que el seno de 60 grados es igual a raíz de 3 para 2, muestre que el área de la base de la caja es igual a 3 raíz de 3 x al cuadrado para 2. En esta pregunta nos pide el área de la base de la caja. Veamos cómo se saca. Si dividimos nuestro prisma en triángulos regulares, nos vamos a dar cuenta que el triángulo base que forma el prisma es un triángulo equilátero, y un triángulo equilátero tiene sus ángulos de 60 grados y todos sus lados iguales. Por lo tanto, este triángulo como tal va a tener cada uno de sus lados igual a x. La pregunta A: el área de un triángulo es igual a un medio de A por B por el seno de C. A y B son los lados del triángulo, y seno de C es el ángulo opuesto al lado C. En este caso, como todos los lados son iguales, reemplazamos los valores en esta fórmula. Un medio de x, que va a ser el lado A, x, que va a ser el lado B, y el seno de C, que va a ser 60 grados. Esto de aquí va a ser C, también va a ser igual a x. Pero el problema nos dice que el seno de 60 grados es igual a raíz de 3 para 2. Si sustituimos raíz de 3 para 2 en nuestra fórmula, tendremos que el área del triángulo, solamente de este triángulo, es igual a un medio de x al cuadrado raíz de 3 para 2. Ordenando, tendremos que 2 por 2 en el denominador hacen 4 y raíz de 3 que multiplica a x al cuadrado. Ahora, la base del triángulo está formado por un hexágono, y un hexágono tiene 6 triángulos equiláteros iguales. Por lo tanto, el área de esta base del prisma será igual al área del triángulo multiplicado por 6. Si multiplicamos por 6 y simplificamos con 4, nos va a quedar 3 medios de raíz de 3 x al cuadrado, que es lo que queríamos demostrar. El literal B nos dice: sabiendo que el área total de la superficie externa de la caja es igual a 1200 centímetros cúbicos, muestre que el volumen de la caja se puede expresar así. El volumen es igual a 300 por raíz de 3x menos 9 cuartos x al cubo. El área total externa de la superficie de nuestra caja será todo el área lateral más el área de las bases, 1200 centímetros cuadrados. ¿Y cuál es el volumen de nuestro prisma? El volumen de nuestro prisma va a ser igual al área de la base por la altura del prisma, tal como lo expresamos aquí. No tenemos la altura de nuestro prisma, y para calcular la altura del prisma, lo que hacemos es recurrir a calcular el área total de la superficie externa de nuestro prisma. El área total es 1200, y esto va a ser igual a x por h, que es el área de este rectángulo de aquí. Pero como tenemos 6 rectángulos, multiplicamos esta área de aquí por 6, 6x por h. Y sumamos a esta área lateral el área de la base, multiplicado por 2, porque son dos bases de nuestro prisma. Y el área de la base es igual a 3 raíz cúbica, raíz cuadrada de 3, x al cuadrado sobre 2. Esto al multiplicar por 2 solamente nos queda 3 raíz de 3, x al cuadrado. Lo que tenemos aquí, 3 raíz de 3, x al cuadrado. Despejando h, nos va a quedar que h es igual a 400 menos raíz de 3, x al cuadrado sobre 2x. Ahora podemos reemplazar este valor de h en nuestra fórmula para el volumen. Y el volumen es igual al área de la base, de nuevo colocamos aquí el área de la base, una de las bases, multiplicado por la altura, que es esta expresión de aquí. Realizamos la multiplicación de numeradores y denominadores. Y al realizar la multiplicación del denominador obtenemos que es 4x. Y el numerador será 3 por 400, que me da 1200, que multiplica a raíz de 3x al cuadrado, menos raíz de 3 por raíz de 3, que me da 3, 3 por 1, que me da 3, y x al cuadrado por x al cuadrado, que me da x a la cuarta. Si separamos esta expresión para obtener dos términos diferentes, obtenemos que 1200 raíz de 3x al cuadrado
para 4x es un término y menos 9x a la cuarta sobre 4x será otro. En esta si simplificamos, 1200 para 4 me da 300 y x al cuadrado me daría raíz de 3x menos 9 cuartos que no se puede simplificar. X a la cuarta para x es x al cubo, que es la expresión que queríamos demostrar aquí y a la cual hemos llegado. En la pregunta C nos dice, dibuje aproximadamente el gráfico de volumen es igual a 300 raíz cuadrada de 3x menos 9 cuartos de x al cubo. Esto para los valores de x que tiene que ser de 0 o mayor a 0 y menor o igual a 16. Utilizamos la graficadora Casio y ponemos esta ecuación de aquí con estos valores de x. Para los valores de y para obtener la curva completa podemos usar estos valores de aquí. Y entre 3100 y 0. Si escogemos un valor menor a 3100, la curva va a quedar cortada. Entonces, esta sería la forma de la curva que se debe dibujar en la hoja. Para hallar la respuesta al literal D, nos dice que demos una expresión de la diferencial de B con respecto a X. Entonces, primero obtenemos la ecuación de B y la derivamos con respecto a X. Diferencial de B con respecto a X va a ser igual 300 por raíz de 3, raíz cuadrada de 3, es una constante. Y esa va a salir de la diferencial como constante. Y la diferencial me va a quedar diferencial de X para diferencial de X. Y acá tenemos 9 cuartos, que también es una constante, menos 9 cuartos por la diferencial de x al cubo para x. La diferencial de x para x es igual a 1. Por lo tanto, solamente me queda el valor de la constante 300 por raíz de 3. Acá me va a quedar la diferencial de x al cuadrado es igual a la constante multiplicado por el valor del exponente, en este caso 3. Disminuimos en 1 el valor del exponente y dejamos como x al cuadrado. Me va a quedar diferencial de x para x, que también va a ser igual a 1. Entonces la derivada del volumen con respecto a x va a ser igual a 300 raíz de 3 menos 27 cuartos x al cuadrado. 27 me da como resultado de multiplicar 9 por 3. Y este es el valor de la derivada del volumen. El literal E nos dice, halle el valor de x que maximice el volumen de la caja. Para hallar el valor de x que maximice el volumen de la caja o que minimice el volumen de la caja, dependiendo de la ecuación y de la pregunta, siempre igualaremos la derivada a 0. En este caso, 300 raíz de 3 menos 27 cuartos x al cuadrado debe ser igual a 0. Despejamos x y me va a quedar que x es igual a la raíz cuadrada de 300 raíz de 3 por 4 sobre 27. Esto, al resolverlo en la calculadora, me da el valor de 8.773 y más decimales centímetros. Y este sería el valor de x que debe tener la caja para tener un volumen máximo. El literal F nos dice, a partir de lo anterior o de cualquier otro modo, halle el máximo volumen posible de la caja. Entonces, como ya sabemos que x es el valor que maximiza el volumen de la caja, simplemente reemplazamos este valor de x en la fórmula del volumen. Para reemplazar el valor de x en la fórmula del volumen, tenemos 300 raíz de 3 multiplicado por 8.773 menos 9 cuartos multiplicado por 8.773, que es el valor de x, elevado al cubo. Este volumen es igual a 3039,34 y más decimales, centímetros cúbicos. Si lo redondeamos a 3 cifras significativas, quedaría 3040. Este 0 puede o no puede ser significativo. Para que este 0 sea significativo, deberíamos poner un punto al final de este valor. Pero 3040 es un valor aceptado. Y finalmente, el literal G nos dice, explique por qué no tiene razón el responsable de producción. ¿Y qué nos dice el responsable de producción? Nos dice que la caja va a contener bombones esféricos. El responsable de producción supone que puede calcular el número exacto de bombones que hay en la caja, dividiendo el volumen de la caja entre el volumen de cada bombón y redondeando este resultado al más bajo posible, pero tiene que ser el número entero inferior más próximo. Veamos por qué no tiene razón esta persona que es responsable de producción. Primero, la caja es hexagonal. Si nosotros colocamos bombones aquí, mostrados como esferas azules, podemos observar que no todos los bombones van a dar en una forma hexagonal. Ese es el primer problema. Luego vemos que aquí nos quedan agujeros, es decir, espacios en blanco, los cuales son espacio vacío que no lo va a ocupar otro bombón. Si hacemos un corte lateral
al apilamiento de estos bombones, es decir, aquí tendremos bombones apilados uno sobre otro, nos encontramos con esta nueva novedad. Entre un bombón y otro también hay espacios libres, espacios que no se cuentan, y espacios más grandes que van a estar entre el bombón y la caja. Entonces, por esta razón, no tiene sentido dividir el volumen de la caja para el volumen de cada bombón y determinar mediante este simple artificio matemático cuántos bombones van a entrar en la caja. Para saber exactamente cuántos bombones entran en la caja, se debería hacer el cálculo tomando en cuenta estas consideraciones que se presentan.